Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos este miércoles. Pero yo les voy a hacer una apreciación. El programa que se emite este miércoles lo hemos grabado precisamente el día 5 de enero. Fíjense ustedes qué día más bonito para grabar un programa, precisamente porque nuestro invitado era imposible que contáramos con él el miércoles. Pues porque está en el Parlamento y entonces no podemos contar con él. Pero ya lo saben, está grabado el día 5, la noche de Reyes, y yo creo que les va a, bueno, ya verán cómo van a tener muchísimas sorpresas con el programa. Detrás de mí, la ciudad de Ferrol, una ciudad única e irrepetible. Si digo única e irrepetible no es porque yo esté enamorada de esta ciudad, es porque es cierto. Es una ciudad que, fíjense ustedes si es única, que responde a un sueño. El sueño del primer Borbón que gobierna en España, perdón, el primer Borbón rey de España, don Felipe V, un sueño de don Felipe V y de su primer ministro José de Patiño. Y es un sueño que hace realidad precisamente sus dos hijos, Fernando VI y Carlos III. ¿Cuál es este sueño hecho realidad? Convertir a Ferrol en el primer puerto de la Ilustración del mundo, convertir a esta ciudad de la nada a una ciudad fantástica que será el paradigma de las ciudades ilustradas. ¿Por qué? Porque esta ciudad está hecha en plano. Ferrol es la realidad de ese sueño. Ferrol es ese sueño hecho realidad. Y precisamente esa ciudad fantástica que en el siglo XVIII emerge como la primera ciudad gallega y como la primera de las ciudades de la Ilustración en España, y decir la primera de las ciudades de la Ilustración en España quiere decir, pues prácticamente una de las primeras del mundo. ¿Qué ocurre con Ferrol? Que aquí se va a construir la gran armada española. ¿Y qué ocurre con Ferrol? Que sus astilleros, que sus arsenales y que su puerto serán un paradigma a lo largo de la historia. Pero por eso mismo, porque de una aldeíta de 400 habitantes, de repente en 50 años se convierte en una metrópoli de casi 50.000, primera ciudad, por supuesto, gallega y gran ciudad española, pues precisamente aquí confluyen toda serie de personalidades. Y por eso Ferrol ha dado, a lo largo de la historia, a personajes absolutamente decisivos que han transformado la historia de España. De Ferrol es Francisco Franco, de Ferrol es Concepción Arenal, de Ferrol es José Canalejas, de Ferrol es Pablo Iglesias, también de Ferrol es Fernando Álvarez de Sotomayor, y de Ferrol es Juan Antonio Suárez, y de Ferrol son tantas y tantas personalidades que han conformado y han hecho de España la gran España que tenemos hoy y que no estamos dispuestos a renunciar a ella. Pues como los ferrolanos, y parece ser que yo no sé qué se respira por aquí, pero siempre están relacionados con los asuntos del Estado y con los asuntos de Estado, bueno, pues tengo la suerte de contar, nada más y nada menos esta noche, con el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, don Miguel Tellado. Miguel. Muy buenas noches. Muchas gracias porque estás en casa. Bueno, gracias por haberme invitado a una televisión a la que me une además mis inicios profesionales, por lo tanto estoy en casa doblemente, ¿no? Primero por estar en Canal 31 y segundo por estar en Ferrol, ¿no? Bueno, y te voy a decir una cosa, al estar en casa yo juego con ventaja, porque cuando uno está en casa, pues uno está como más distendido y uno dice cosas en casa que a lo mejor no dice en otras televisiones mucho más importantes. Es probable. Entonces yo juego con ventaja, ¿eh? Miguel, vamos a ver, ¿cómo te encuentras en este momento con el papel tan decisivo que te ha mandado Alberto Núñez Feijóo? Bueno, yo estoy muy agradecido, ¿no?, por la confianza que Feijóo deposita en mí hace poco más de un mes cuando me designa portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en esta 15ª legislatura, porque es nada más y nada menos que ser la voz del grupo mayoritario de la Cámara, del grupo que ganó las elecciones, 137 diputados, y tenemos una gran responsabilidad en esta legislatura, ¿no? No solo representar a todos los españoles que nos dieron su confianza a través del voto, no solo representar, iría un poco más lejos, a los 11 millones de españoles que pedían cambio en las urnas,
sino que probablemente tenemos la responsabilidad de representar a una gran mayoría de españoles que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y en esa gran mayoría de españoles, que yo creo que son 12, 13 millones de españoles que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, incluyo mucho votante socialista, mucho votante que votó a Pedro Sánchez y que no está de acuerdo con nada de lo que está sucediendo en nuestro país en este momento, porque nadie le votó para hacer lo que está haciendo, porque él en campaña dijo que haría exactamente lo contrario. Y por lo tanto, cuando hoy que es miércoles y ven cómo en el Congreso de los Diputados, no, en el Senado, porque el Congreso está cerrado por obras, en el Senado se inicia la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía, pues muchos de esos votantes socialistas de Pedro Sánchez recuerdan que en la campaña Sánchez decía que no, que amnistía no porque era inconstitucional. Y no ha cambiado nada desde entonces a ahora, simplemente el mero interés de Sánchez, la mera necesidad de Sánchez de contar con los votos del partido de Puigdemont para ser investido presidente, ¿no? La mayor anomalía de esta legislatura es que por primera vez en la historia democrática de España el presidente del gobierno no es el más votado en las urnas. Nunca había pasado. Siempre ha gobernado en España, al frente del gobierno de España, quien ha ganado las elecciones y la fuerza política más votada. Siempre se había respetado esa cuestión, salvo en estas elecciones, en las que Pedro Sánchez, a pesar de haber sido sorpasado por Feijóo, que ganó las elecciones, impidió que pudiese gobernar apoyándose los votos de partidos que no creen en España y que lo que quieren es debilitar a España. ¿Y a cambio de qué? De una amnistía para una serie de políticos que habían sido o condenados o fugados de la justicia por haber intentado un golpe de Estado o un golpe al Estado en octubre de 2017 y todo lo que vino después, ¿no? Bueno, pues esa es la gravedad del momento que estamos viviendo y yo asumo con gran responsabilidad, ¿no?, ser el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados en esta legislatura, porque no solo se trata de darle voz al Partido Popular y sus votantes, no solo se trata de darle voz al centro derecha de España en el Congreso de los Diputados, sino que se trata de darle voz probablemente al constitucionalismo frente a aquellos que quieren debilitar a la Constitución y debilitar el Estado. Yo creo que ese es el gran reto de esta legislatura, en la que por primera vez gobierna quien no ganó las elecciones y por primera vez vemos un partido socialista que ha dejado de ser un partido de Estado para ser el partido que representa única y exclusivamente a una persona y a los intereses de una persona, que se llama Pedro Sánchez. Es curioso porque a lo largo de todo este año 23 nos encontramos con que, bueno, en primer lugar, en mayo hay un cambio completamente de tendencia. En este momento el Partido Popular y Vox gobiernan en la mayoría de todas las comunidades autónomas y salvo yo creo que Castilla-La Mancha, poco más. El Partido Socialista pierde todo esto. Luego nos encontramos con que convoca sorprendentemente las elecciones Sánchez y en julio pues fallan las encuestas, fallan las previsiones, lo que se creía que era una tendencia en un momento dado se revierte y aunque tú muy bien has dicho, este hombre no dice en su programa qué es lo que va a hacer después, pero eso se sospecha, porque se sabe que entre Sánchez y Yolanda Díaz, de ese momento Sumar, ellos van a hacer piña. Y entonces hay un fracaso porque aunque gana Núñez Feijóo, pero claro, no gana lo suficiente y aunque Vox le regala poco menos que todo su apoyo y sus votos incondicional, no le llega. Ese momento, tú como organizador de toda la estructura esta del PP, de las campañas, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que hay que analizar, lo hacías tú muy bien, pero yo me remontaría incluso un momento antes, ¿no? Vale. Yo creo que es evidente que el Partido Popular sufre una grave crisis a inicios del año 2022, una crisis que obliga a la celebración de un congreso extraordinario, que es cuando Alberto Núñez Feijóo se pone al frente del partido. Y a partir de ahí hemos sido capaces de reconstruir un partido que vivía y atravesaba posiblemente una de sus peores crisis existenciales. Yo creo que hay que decirlo con claridad, corrimos riesgo de ser sorpasados por otros partidos de centro-derecha en aquel momento, pero hemos sido capaces de remontar y de reilusionar a todo el electorado del centro-derecha y volver a reconstruir un gran partido, el Partido Popular. En ese proceso de reconstrucción yo creo que hay un hito que marca un momento de remontada, ¿no? Después del Congreso de abril del 2022,
que son las elecciones autonómicas de Andalucía, donde el Partido Popular consigue por primera vez en la historia democrática de nuestro país una mayoría absoluta en Andalucía. Y a partir de ahí los votantes de centro-derecha se volvieron a reilusionar y dijeron, es que el cambio es posible, porque hoy el Partido Popular está más fuerte que nunca. Y si conseguimos mayoría absoluta en Andalucía, donde nunca la habíamos conseguido, donde además nos decían que era imposible conseguirla, lo que nos viene a decir es que si creemos en nuestras propias posibilidades, si trabajamos como un partido serio, responsable, sensato, un partido de Estado, la gente nos devolverá su confianza. Y ahí empezó una remontada que tiene un momento posterior, que son las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año 2023. En esas elecciones de mayo de 2023, el resultado ha sido magnífico, esa es la realidad, ¿no? Había elecciones autonómicas en 12 comunidades autónomas. De 12 comunidades, finalmente el PP consiguió gobernar en 9 de ellas. Hubo elecciones autonómicas en los más de 8.000 ayuntamientos de toda España. El resultado es que el PP ganó las elecciones municipales en toda España. Si uno coge el mapa de las capitales de España, la realidad es que después de las elecciones de 2019, el Partido Popular gobernaba en 8 capitales de 50. Después del pasado 28 de mayo, el Partido Popular gobierna en 30 capitales de provincia de las 50 que existe. Y a eso hay que añadirle Ceuta y Melilla, que también son gobiernos recuperados, el de Melilla, por el Partido Popular, y los 9 gobiernos autonómicos que conseguimos en esa cita electoral. Yo creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que tenemos el mayor poder territorial que nunca ha tenido el Partido Popular en España. ¿Y qué ha pasado? Pues que al día siguiente de ese resultado electoral, Pedro Sánchez decide convocar las elecciones generales para coger por sorpresa a todo el mundo. ¿Cómo pilló ese proceso electoral al Partido Popular? Pues formando gobiernos. En 9 de esas 12 comunidades formando gobiernos, negociando coaliciones de gobierno allí donde era necesario, y fue necesario en muchísimas comunidades autónomas. Pactamos en Canarias con Coalición Canaria, pactamos en Cantabria con el PRC, pactamos en distintas comunidades con distintos partidos y pactamos con Vox en determinadas comunidades autónomas. En Extremadura, en la Comunidad Valenciana, en Aragón y pactamos también en la región de Murcia. Y esa serie de pactos han sido aprovechados claramente por el Partido Socialista para jugar a la política del miedo. A la política del miedo contra Vox, contra lo que podían suponer todos esos gobiernos. Y al final Pedro Sánchez consiguió que un electorado que estaba cansadísimo de él, que no estaba dispuesto a votarle ya, porque no lo consideraban un buen representante de la socialdemocracia española, finalmente lo votasen en base a ese argumento del miedo, el miedo a que viene la ultraderecha, como dicen, desde el Partido Socialista o desde Sumar, el miedo a que si ese cambio iba a ser negativo para cada uno de los territorios. Hoy han pasado ya 6 meses de esos gobiernos y lo que podemos decir es que en todos los sitios esos gobiernos están funcionando con plena normalidad, esos gobiernos han propiciado gobiernos del cambio en todos esos territorios y desde luego en ningún sitio se comen niños y en ningún sitio se están cometiendo esas atrocidades que el Partido Socialista vaticinaba que podrían suceder con gobiernos del Partido Popular en coalición con Vox. Pero finalmente Sánchez se salió con la suya y consiguió que, si bien el Partido Popular ganó las elecciones, nos quedásemos a 4 escaños de la mayoría absoluta. Y finalmente él pactó con partidos populistas e independentistas, sumó toda una serie de votos para conseguir los 179 votos que han convertido a Pedro Sánchez en presidente del gobierno, el primer presidente del gobierno de la historia de nuestro país que no gana unas elecciones, sino que las pierde y a pesar de la derrota consigue ser presidente del gobierno. Si en el año 96 Felipe González hubiese pactado con todos los partidos del ámbito de la izquierda, también podría haber impedido que José María Aznar fuese presidente del gobierno. Pero me temo que Felipe González tiene unas convicciones democráticas mucho mayores que las que pueda tener hoy Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible? Bueno, solo es... Entonces nos encontramos con que toda la prensa
prácticamente toda la prensa, salvo algún periódico como puede ser El Debate, y desde aquí quiero decirlo, de Vieito, y OK Diario muchas veces, y pequeñas televisiones como somos nosotros, que mantenemos nuestra independencia y nuestra libertad, toda la prensa está absolutamente, prensa y medios de comunicación, plegada y rendida ante esa especie de eufemismo del Partido Socialista y de todos sus socios, que encima se califican como un gobierno progresista. ¿A ti esto no te hace daño, lo del gobierno progresista? Porque esto es un progreso. Bueno, es tan progresista el gobierno que la primera ley que presentó en el Congreso de los Diputados para su tramitación en esta legislatura es una ley de amnistía para amnistiar a una élite política que ha cometido una serie de delitos. Si fuese un gobierno progresista, supongo que su prioridad sería, bueno, pues la situación socioeconómica de las familias más vulnerables o avanzar en la generación de empleo para todos. Bueno, yo creo que esta es la gran mentira de esta legislatura y lo cierto es que se han puesto de acuerdo una serie de partidos para impedir que gobierne el que ha ganado las elecciones y han tenido la colaboración inestimable del Partido Socialista, que se ha entregado. La verdad es que nadie podría imaginar que el Partido Socialista, que ha sido siempre un partido de Estado, con aciertos y con errores como todos, pero que siempre ha sido un partido de Estado hasta la llegada de Rodríguez Zapatero, hoy haya consentido que el gobierno de España esté en manos de un número muy reducido de diputados independentistas, que son los que deciden lo que se puede hacer o no se puede hacer en España, ¿no? Yo asistí a la sesión de investidura de Pedro Sánchez y es escandaloso ver cómo los portavoces de los partidos que lo han hecho presidente, en la propia sesión de investidura, en sus discursos, lo amenazan y le dicen, y ojo con no cumplir todo lo firmado, porque si no este gobierno tendrá una vida corta. Y hay que decirlo, los independentistas no se van a dar por satisfechos con una ley de amnistía para amnistiar, por lo tanto dar privilegios a políticos que han cometido delitos, sino que van a tratar de llevar adelante su hoja de ruta, y su hoja de ruta es volver a repetir lo que ha sucedido ahora. Y eso es lo que nos tememos en esta legislatura, ¿no? Tú has hablado de José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero marca un antes y un después en el Partido Socialista. Él revive todo lo que es el monstruo de la guerra civil y hace de su política una política de confrontación. Entonces empieza a cargarse los cimientos de ese pacto constitucional. Pero desgraciadamente a José Luis Rodríguez Zapatero, luego que el gobierno de Mariano Rajoy, con su mayoría absoluta, es incapaz de desactivar la bomba de relojería que implica Rodríguez Zapatero. Hoy, luego viene Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez sigue haciendo lo mismo, y hoy el Partido Popular, me imagino que estará tomando nota de aquel momento, aquel paréntesis que con mayoría absoluta y pudiendo cambiar muchas cosas, se miró para otro lado y no se cambiaron. ¿Por qué no se cambió la ley electoral? ¿Por qué no se abordaron las reformas impresionantes que hacían falta de la justicia? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué? Bueno, yo coincido en parte con el relato, en la parte que tiene que ver con la crítica al mandato de Rodríguez Zapatero, pero no coincido en la crítica al mandato de Rajoy. Y creo que hay que ser especialmente justos con esa etapa y recordar el contexto que nos tocó vivir, ¿no? El padre de este problema se llama Rodríguez Zapatero, indudablemente. Sin duda. Cuando dijo aquello de aprobaré todo aquello que venga del Parlamento de Cataluña en relación con el nuevo estatut, que es el que provoca todo este lío y todo este conflicto. Esa es la realidad, ¿no? Si hoy el independentismo tiene las alas que tiene en nuestro país, el gran responsable de aquella situación se llama Rodríguez Zapatero. Hay una estrategia por parte del Partido Socialista, que se puede ver a lo largo del tiempo, que es sustituir sus apoyos en el nacionalismo por apoyos en el independentismo. Porque había la convicción dentro del Partido Socialista de que el nacionalismo, tanto el catalán como el vasco, tenía también una tradición de centroderecha y que esos partidos decidían en cada legislatura si apoyaban al Partido Socialista o al Partido Popular, viendo pues distintos acuerdos de gobierno, los de Aznar o los de Mariano Rajoy con PNV o con la antigua CIU. Y por lo tanto la estrategia del Partido Socialista a lo largo de todas estas legislaturas, desde Zapatero hasta hoy, es sustituir el apoyo del nacionalismo por el independentismo.
¿El PNV es socio de Sánchez? Sí, pero Sánchez prefiere a Bildu, porque Bildu nunca le dará su apoyo al Partido Popular y porque el Partido Popular nunca querrá el apoyo de Bildu. Y lo mismo ocurre en Cataluña, donde el Partido Socialista trató de sustituir sus acuerdos con la antigua CiU, con Junts hoy, por Esquerra Republicana de Cataluña. Y por lo tanto eso ha llevado al Partido Socialista a una progresiva radicalización, porque al final el Partido Socialista se ha ido radicalizando a medida que Pedro Sánchez necesitaba los apoyos de partidos cada vez más radicales, ¿no? Yo tengo que defender el gobierno de Mariano Rajoy, sin ninguna duda, porque creo que las críticas a esa etapa son tremendamente injustas si uno no analiza cuál era la situación de quiebra técnica, de estar al borde del precipicio de la intervención de nuestro país. Y esa es la situación heredada que encuentra Mariano Rajoy cuando llega al gobierno, porque España estaba a punto de ser intervenida por la Unión Europea, porque como país, como nación, como Estado, estábamos quebrados. Y por lo tanto, en el mandato de Mariano Rajoy, la prioridad fue la económica. Y es verdad que a nosotros nos pueden echar en cara que si hubo muchos ajustes, que si hubo muchos recortes, y yo tengo que decir que la memoria a veces es muy débil. El que le bajó los sueldos a todos los funcionarios de nuestro país no fue Rajoy, fue Rodríguez Zapatero. El que congeló las pensiones en España, por primera vez en la historia, no fue Rajoy, fue Rodríguez Zapatero, y que por lo tanto muchos de esos ajustes y recortes que se le echan en cara al gobierno de Mariano Rajoy, a mí me gusta recordar que no fue Rajoy, sino que fue el gobierno anterior, ¿no? Rajoy salvó a España de la intervención porque estábamos quebrados, y por lo tanto creo que hizo frente a la mayor crisis económica que padeció nuestro país en 45 años de historia democrática, y luego, frente al desafío territorial que supuso el nacionalismo, el independentismo en Cataluña, Rajoy no dudó en utilizar todos los resortes constitucionales y jurídicos a su alcance para frenarlo. Y por lo tanto, yo quiero recordar que aquello que sucedió en octubre del 2017 se frenó por parte de un gobierno del Partido Popular aplicando la Constitución, el artículo 155. Y era muy duro aplicar el artículo 155. Pero es evidente que desde una comunidad autónoma, desde un gobierno autonómico, se estaba desafiando nuestro Estado de Derecho, nuestra propia Constitución, y el gobierno de la nación actuó como debió actuar. Y si no fue más lejos, sí, fue porque trató de formar un pacto de Estado con los principales partidos de ámbito nacional. Y en la aplicación del 155 el PP no hizo lo que el PP quería hacer, hizo lo que pactó con el Partido Socialista y lo que pactó con Ciudadanos. Sí. Y creo que esa fue la gran fortaleza de cómo el Estado enfrentó aquel desafío, que hay que decirlo, en toda regla fue un golpe de Estado o un golpe al Estado. Pero aclárame una cosa, entonces, si el Partido Popular, porque esto es muy interesante, hubiera en ese momento, muy importante, si no hubiera querido pactar con el Partido Socialista y con Ciudadanos, hubiera mantenido durante más tiempo el 155, porque el gran error fue el dejarlo nada más que 3 meses y todo exactamente igual. Bueno, pues no lo sabemos. No lo sabes. No lo sabemos, y yo creo que nadie puede saber qué habría pasado con una actuación distinta y con una intervención mayor. Pero ¿no? ¿estaba en el ánimo del Partido Popular mantenerlo? Bueno, en el ánimo del Partido Popular era utilizar los instrumentos constitucionales para frenar aquel desafío, 6 meses más, 8 y lo meses cierto más. Es que fue el acuerdo de todos los partidos de ámbito estatal, de ámbito nacional, el que estableció cómo se iba a hacer y desatascar esa situación con una convocatoria inmediata de elecciones. Fue un acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Y luego otra cosa que tú me dices, ¿no? El tema de efectivamente, la gran crisis económica en la que pudimos estar a punto de ser intervenidos. De hecho, estuvimos intervenidos de alguna manera con ese dineral. Bueno, pero nunca perdimos la soberanía de que las decisiones sobre el futuro de España las tomase el gobierno de España y en España, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Pero hay otra cosa, le hubiera salido gratis. La ley de la memoria histórica, que es la ponzoña que mete Zapatero precisamente en España para enfrentarnos a unos con otros. ¿Por qué no derogó la ley de la memoria histórica si pudo? Tenía mayoría absoluta.
Bueno, yo creo que es que en el gobierno de Mariano Rajoy lo que se trató es de resolver los problemas que realmente estaban afectando directamente a la vida de las personas y superar cuestiones de enfrentamiento y cuestiones ideológicas, ¿no? Y por lo tanto creo que la ley de memoria histórica es una ley que en parte puede tener sentido, porque supone el reconocimiento de una realidad que afecta a nuestro país. Lo que no compartimos en ningún caso es la utilización ideológica como arma para dividir y enfrentar a una sociedad sobre unos hechos que han pasado casi 100 años atrás, ¿no? Que es lo que ha pretendido la izquierda siempre, ¿no? Es muy lamentable que el Partido Socialista tenga que acudir a lo que ha pasado en el año 36 para pedir el voto en el año 2023. Bueno, a lo mejor pero la realidad es que es lo que ha sucedido de forma reiterada, tanto con Zapatero como con el propio Pedro Sánchez. Pero volviendo a Pedro Sánchez, a lo mejor tampoco están tan lejos, porque no cabe duda que en este momento están repitiendo el gobierno que tuvieron en 1936, Frente Popular, comunistas y socialistas. ¿Me perdonas que vamos a publicidad? Vamos a publicidad. Joyería Ferrol, un nuevo concepto de joyería en nuestra ciudad que entronca con lo que era el concepto de joyería tradicional. Compraventa de oro, plata y joyas. Compraventa de oro, plata y joyas. Imagínense ustedes que tienen unos anillos que ya no les sirven para nada, de la primera boda, de la segunda boda, de la tercera boda, a saber. Imagínense ustedes que tienen una medalla en la que su madrina se la regaló y grabó el nombre de Josefa. Y no le gusta el nombre de Josefa porque a usted le llaman Pepa. Bueno, pues esa medalla la tiene permanentemente en una cajita y en un cajón. Pues qué momentazo de visitar Joyerías Ferrol, porque a lo mejor le dan una gran alegría. Si es de plata, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿A quién le apetece en este momento ponerse a limpiar plata? Bandejas, juegos de café, aquellos trofeos que ya están medio destartalados y que seguramente los tendrán metidos en un baúl o en un cajón, esperando a que sus herederos en su día los disfruten. No, si los van a vender va a ser lo primero que hagan. Véndanlos ustedes y se pegan una alegría. Y luego otro concepto también importantísimo, los empeños. Oiga, que usted no se quiere deshacer ni del oro, ni de la plata, ni de las alhajas o de las joyas, bueno, pues a lo mejor visita usted Joyería Ferrol y empeñan la pieza correspondiente. Y a nadie se le caen los anillos, porque no se olviden de una cosa muy importante. Nada menos que doña Isabel la Católica, la gran reina española, para realizar la conquista de América, como no tenía la corona liquidez, pues no le quedó más remedio que empeñar sus joyas. Por lo tanto, si a doña Isabel lo hizo con toda la tranquilidad del mundo para que Colón consiguiera llegar a donde llegó, pues imagínense ustedes, a nadie se le van a caer los anillos. Y luego otra cosa importantísima, tasación de herencias. Es importante en ese momento pues el valorar las cosas y saber qué es lo que tenemos, porque a lo mejor creemos que tenemos mucho menos o a lo mejor creemos que tenemos mucho más. Bueno, pues para todo esto, profesionales de primera línea están en la Joyería Ferrol. Y también les digo algo importantísimo, que ustedes no quieren ir hasta allí, pues no se preocupen, tienen aquí el número de teléfono que les vamos a facilitar en nada y llámenles ustedes. Ellos se desplazarán a su domicilio y sin ningún compromiso y seguramente que llegan a un acuerdo. Ya lo saben, Joyerías Ferrol. Si tienen problemas de liquidez, ese es el sitio. Adelante, porque lo más probable es que se lleven una alegría enorme. De nuevo con ustedes. Bueno, nos encontramos en el escenario de julio. Hay elecciones. ¿Y ahí cómo lo ves? ¿Qué falló, qué no falló? ¿Qué pasó con las encuestas? ¿Qué pasó con el amigo Bichavila? Que creo que se quedó totalmente, debió de esa noche de ser de las más amargas de su vida. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que el Partido Popular sacó un resultado histórico. Bueno. Sacamos un resultado histórico. Pasamos de 89 diputados a 137. Y es verdad que si uno coge la suma del voto del centro derecha, pues nos quedamos a 4 escaños de la mayoría absoluta. Y eso es lo que pasó. Ciertamente podría haber posibilidades de gobernar si el Partido Socialista no hubiese renunciado a sus escrúpulos, porque si uno aparta del cómputo real de los escaños a dos partidos como Junts, que tiene a su líder
prófugo de la justicia y fugado fuera de Europa. Y si uno aparta a Bildu como un partido como el que nunca nadie debería pactar nada, la realidad es que el Partido Popular tendría más apoyos que Pedro Sánchez. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que Pedro Sánchez decidió apoyarse en toda esa serie de partidos, renunciar a toda la tradición constitucionalista del Partido Socialista, apoyarse en Junts, apoyarse en Bildu, para ser presidente del gobierno a toda costa. Y esa es la situación que estamos viviendo en nuestro país en estos momentos. Y aún así gana 1 millón de votos. Bueno, efectivamente, yo creo que ese 1 millón de votos tiene mucho que ver con la estrategia de movilización que el Partido Socialista siguió durante toda la campaña, utilizando errores probablemente de Vox cometidos a lo largo de la campaña para jalear a un votante socialista que no estaba satisfecho, no estaba de acuerdo con Pedro Sánchez, pero que para impedir la llegada de Vox a cualquier gobierno, finalmente votó a Sánchez. Y sin embargo, y a Sumar. Bueno, yo creo que son 15 partidos que nacen de la noche a la mañana, se unen y ¿esto qué es? Yo creo que hay una comunión de intereses que mantienen a Pedro Sánchez al frente de ese gobierno y que eso va a durar lo que pueda durar la comunión de esos intereses entre sí, ¿no? Yo creo que es muy difícil mantener en el tiempo un acuerdo en que participe al mismo tiempo Bildu y el PNV y que participe al mismo tiempo Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, porque son formaciones políticas con intereses electorales contrapuestos y que por lo tanto esa convivencia entiendo que va a ser muy difícil, ¿no? En este momento, y tú tienes, por ejemplo, a personajes que están ahí, como por ejemplo Yolanda, que conoces muy bien, además ferrolana. ¿Qué opinas de Yolanda Díaz? Bueno, yo a Yolanda Díaz la conozco desde hace muchos años, ¿no? Primero por Ferrol, después por el Parlamento de Galicia y ahora volvemos a coincidir en el Congreso de los Diputados. Yo creo que Yolanda tiene una trayectoria política que habla por sí misma de sus propias ambiciones y yo creo que la ambición personal está muy bien, pero por encima de las ambiciones personales están las ambiciones colectivas, ¿no? Yo creo que Yolanda Díaz, que creo que no se ha presentado 2 veces por el mismo partido en elecciones continuadas, siempre ha cambiado de partido, de nombre, de coalición, de no sé qué. Yo creo que Yolanda Díaz milita en el partido de Yolanda Díaz y Yolanda Díaz está más preocupada por su propia trayectoria política que por el proyecto político que representa, ¿no? Me han dicho que te tiene y eso mucho miedo. ha pasado en Ferrol, ha pasado en Galicia y creo que ahora pasa allí, ¿no? Me han dicho que te tiene mucho miedo. No, no creo que sea miedo, pero yo creo que pues, probablemente no le gustará que le recordemos pues, cómo ha sido su paso por la política en Ferrol, cómo ha sido su paso por la política en Galicia y cómo ha sido su traición a Pablo Iglesias para ponerse al frente de ahora Sumar, ¿no? Yo creo que la trayectoria política de Yolanda pues, es un cúmulo de traiciones a sus propios compañeros y se acredita en Ferrol o lo puede, no es que lo diga yo, es que lo ha dicho José Manuel Beiras, ¿no? No es que lo diga yo, es que lo acaba de decir Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, creo que la política no se debe entender en clave individual, en clave personal, ¿no? Y uno en política tiene que participar en proyectos políticos colectivos, liderados por personas, claro que sí, pero que son proyectos políticos colectivos, ¿no? Proyectos de país, proyectos de Estado, y creo que es lo que nos diferencia, ¿no? Yo participo del proyecto de Alberto Núñez Feijóo, del proyecto del Partido Popular y tenemos una visión de España, de lo que queremos que pase en nuestro país, de lo que queremos que no pase en nuestro país. Y yo creo que Yolanda Díaz milita en el proyecto político de Yolanda Díaz, ¿no? Y está más preocupada por lo que le pasa a Yolanda Díaz que por lo que le pueda pasar a nuestro país, ¿no? Fíjate que estamos asistiendo a la publicación de los datos del paro, ¿no? Del mes pasado, ¿no? Y el gobierno ha sacado pecho porque el paro baja. Dice, claro, es que el paro siempre baja en todos los meses de diciembre porque es un mes donde se contrata, claro, ¿no? Y sacan pecho de unos datos, pero sin acordarse de que esos datos han sido maquillados a través de la figura de los fijos discontinuos, que al final todo aquel que trabaja unas horas al mes se acaba convirtiendo en trabajador y no en parado, por mucho que esté anotado en las oficinas del INEM demandando un nuevo puesto de trabajo, ¿no? Bueno, en España tenemos aproximadamente, la cifra es incierta porque el gobierno no ayuda a que seamos capaces de desvelarla, pero probablemente tenemos 400.000 fijos discontinuos que en realidad son parados. Y por lo tanto eso cambia toda la estadística. ¿Y quién ha hecho todo esto? Pues lo ha hecho Yolanda Díaz. Y hombre, hubiese sido mejor dedicar
todos los esfuerzos posibles para reducir el paro, no para maquillar las estadísticas, ¿no? Bueno, pues creo que son formas distintas de entender la política. Yo le deseo lo mejor y lo único que le pido, como es vicepresidenta del gobierno y como nosotros somos la oposición, lo que le pido a Yolanda Díaz es que, como es un miembro destacado del gobierno de España, que el gobierno de España invierta en Ferrol. Tú empezabas esta entrevista hablando de lo que es Ferrol. Es que Ferrol es la ciudad gallega que más depende del Estado porque ha sido una ciudad creada al servicio del Estado. Claro. En el siglo XVIII como base naval, como base de unos astilleros, y a partir de ahí surgió todo lo demás, ¿no? Y por lo tanto dependemos de las decisiones del Estado, del gobierno de España. Si el gobierno de España invierte en Ferrol, a Ferrol le irá bien. Si el gobierno de España no apuesta por Ferrol, Ferrol seguirá languideciendo como estamos ahora, ¿no? Fuimos una ciudad que caminábamos hacia los 100.000 habitantes y hoy estamos en 60.000. Pues Yolanda Díaz, que supongo que aspirará a jubilarse en Ferrol, debería pensar por su ciudad y que cuando vuelva por las vacaciones y pasee por las calles de Ferrol, la gente le diga: oye, Yolanda, muy bien lo que estáis haciendo los astilleros. Oye, Yolanda, muy bien lo de tirar el muro. Oye, Yolanda, muy bien lo de invertir en nuestra base naval. Ya, pero es que todo eso no se lo pueden decir. Y no se lo pueden decir porque nada ha hecho en esa dirección, ¿no? En este si momento, uno coge la hemeroteca de Yolanda Díaz, cuando estaba aquí en Ferrol, y simplemente le encarga al gobierno del que ella forma parte todo lo que ella defendía desde las pancartas, hoy Ferrol estaría bañada en oro. Pero la realidad es que Ferrol sigue languideciendo y el gobierno de España no hace nada para que esta ciudad despegue como merece. Y ha habido una noticia malísima para Ferrol, que es que nos han excluido por parte de este gobierno del corredor de mercancías atlántico. Y entonces va de Gijón a La Coruña, pero se puentea Ferrol. ¿Y eso qué implica? Que para nuestro puerto exterior es la muerte. Sí, sí, desde luego. Es la muerte. Hoy Ferrol está funcionando gracias a que tenemos un gran gobierno municipal, gracias a que la Xunta de Galicia invierte en Ferrol porque hay sintonía plena Xunta de Galicia Concello de Ferrol, pero si en esa colaboración institucional se sumase también el gobierno de España y hay allí una ferrolana sentada en un escaño privilegiado, si el gobierno de España colaborase con las otras dos administraciones, hoy Ferrol sería una realidad completamente distinta. Y una gran ciudad, imparable completamente. ¿Y qué opinas de Santiago Abascal? Bueno, yo creo que Santiago Abascal es el líder de Vox. Yo tengo que manifestar máximo respeto hacia Vox y hacia su líder. Es verdad que somos partidos que compartimos un espacio ideológico, el del centro derecha. Vox es un proyecto distinto al del Partido Popular. Vox es un partido de derechas conservadora, para algunos muy conservadora, y nosotros somos un partido de un espectro ideológico mucho más amplio que abarca desde el centro al centro derecha y aspira a ser un partido de amplio espectro y por lo tanto un partido de mayorías. Nosotros manifestamos máximo respeto hacia Vox y es verdad que hemos tenido momentos mejores, momentos peores, momentos de entendimiento, momentos de discrepancia y eso creo que forma parte de lo normal en una democracia como la nuestra, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos un proyecto que es volver a gobernar España para poder echar a Pedro Sánchez y a su gobierno y creemos que si unificamos el voto del centro derecha hay más posibilidades, que si dividimos el voto del centro derecha al final Pedro Sánchez puede seguir siendo presidente del gobierno incluso perdiendo, que es lo que ha sucedido el 23 de julio, ¿no? Y por eso aspiramos a construir una gran mayoría, pero yo con respecto a Vox y con respecto a su líder solo puedo tener buenas palabras y máximo respeto, claro. Y en este momento, con la ley, el gran problema que tenemos encima, con una ley de amnistía que está encima de la mesa y con lo que puede ser la quiebra precisamente del Estado de Derecho, que a mí me hace gracia porque entonces se vuelven contra vosotros y dicen, no, es que verdaderamente el que está quebrando el Estado de Derecho y la Constitución es el Partido Popular porque no renueva el dichoso Consejo General del Poder Judicial. Entonces, que también os dicen que por Dios que no insultéis cuando vosotros estáis recibiendo insultos todos los días. Entonces esto como es un poco un sinsentido, ¿cómo me lo aclaras un poco todo esto? Hay tres temas. Ley de amnistía. Sí. La ley de amnistía es el pago de Sánchez a los partidos independentistas a cambio de sus votos en la investidura. Desde nuestro punto de vista, la ley de amnistía es
inconstitucional. No solo lo decimos nosotros, es que lo han dicho los letrados del Congreso de los Diputados cuando Junts presentó una iniciativa similar y bloquearon su tramitación parlamentaria. Lo ha dicho el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez. Todos y cada uno de sus ministros lo han dicho antes del 23 de julio y por lo tanto nosotros no la compartimos. Nosotros sí mantenemos la misma postura que manteníamos antes. La ley de amnistía es una ley inconstitucional. La Constitución no refleja, no contempla la posibilidad de llevar a cabo una ley de este tipo. En segundo lugar, en nuestra opinión, la ley de amnistía es un ataque al Estado de Derecho, es un ataque a la separación de poderes y es un ataque a un principio esencial en cualquier democracia como es la igualdad de los españoles ante la ley. La ley de amnistía supone decirle a unos señores que delinquieron, que cometieron una serie de delitos, que tienen razón, que la justicia se equivocó condenándolos y que por tanto les retiramos la condena porque el Estado actuó injustamente contra ellos. Es que exponer a España... Una ley de amnistía tiene sentido en un proceso de tránsito de un régimen totalitario, un régimen autoritario hacia una democracia, tiene sentido en contextos radicalmente distintos, ¿no? El gobierno ha enarbolado el argumento falaz de la convivencia. Aprobamos una amnistía para fomentar la convivencia en Cataluña. Y es mentira, no se fomenta ninguna convivencia. Es más, lo que se fomenta es la conveniencia de Sánchez. A Sánchez le conviene darles la amnistía para que estos señores le mantengan su apoyo como presidente del gobierno. Y por lo tanto es una ley tremendamente injusta a la que nosotros vamos a pelear y tratar de rebatir con todos los instrumentos legales, jurídicos, institucionales y sociales a nuestro alcance. Nosotros hemos convocado una serie de manifestaciones, siempre pacíficas y cívicas, manifestaciones ciudadanas, concentraciones, y vamos a seguir haciéndolo durante todo el tiempo que sea necesario para que en la calle se escuche alto y claro a una mayoría de la sociedad española que está en contra de un privilegio a una élite política. No hay nada más injusto que indultar a unos políticos, convertirlos en privilegiados y decirles, no, usted está por encima de la ley. Usted que incumplió la ley, no pasa nada. No tiene ninguna consecuencia penal, no tiene ninguna consecuencia jurídica. No, es que en nuestro país el que la hace la paga y las penas las determinan jueces desde la autonomía que le da la legislación española, ¿no? Bueno, pues aquí se vulnera la separación de poderes porque el gobierno decide qué juez actuó bien y qué juez actuó mal y por lo tanto se corrigen decisiones de jueces de una forma y se puede arbitraria. Enjuiciar a los propios jueces. Y es que además el Partido Socialista acaba de apoyar comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados para que políticos investiguen a jueces. Es, en definitiva, el mundo al revés, ¿no? Nosotros acabamos de presentar una enmienda a la totalidad a esta ley de amnistía y no es una enmienda a la totalidad simplemente diciendo retírese la ley de amnistía. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo y ese texto alternativo lo que pretende es rearmar al Estado, darle al Estado los instrumentos jurídicos para hacer frente a nuevos desafíos de este tipo. Porque el problema del independentismo no es solo lo que haya hecho en octubre del 2017 y en los años siguientes. El problema del independentismo es que ya han amenazado a Sánchez y por lo tanto a toda España de que el año 2024 es el año de volver a hacerlo. Y hay que recordarle a todo el mundo que el gobierno de Pedro Sánchez en el año 22 eliminó de nuestro Código Penal el delito de sedición. ¿Y para qué? Pues para beneficiar a los políticos del proceso catalán. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad con un texto alternativo que contempla un nuevo delito en el Código Penal, que es el delito de deslealtad constitucional. Un delito que lo que pretende es perseguir a políticos, a funcionarios públicos y a entidades políticas o entidades jurídicas de cualquier tipo, que en primer lugar convoquen referéndum ilegales de independencia y en segundo lugar provoquen la vulneración de la legislación vigente. Bueno, la izquierda ha puesto el grito en el cielo porque resulta que queremos ilegalizar partidos. No. Nosotros no estamos hablando de ilegalizar partidos. Nosotros estamos hablando de perseguir a políticos, a
funcionarios públicos y a organizaciones políticas que incumplan la ley. No se trata de perseguir a ningún partido por las ideas que defienda. Se trata de perseguir a políticos y a partidos políticos que cometan delitos. Que actúen. Y eso es lo razonable en una democracia moderna como la nuestra y es lo razonable en cualquier país del entorno comunitario del que forma parte España. Lo que ocurre España, es ¿no? que ese proyecto que tenéis vosotros va a ser rechazado, ya lo sabéis. Bueno, se vota hoy miércoles, sí. en el Congreso de los Diputados no, porque está cerrado, sino en el Senado, y supongo que a estas horas ya habrá sido rechazado por una mayoría formada por Partido Socialista, Sumar, Junts, PNV, Bloque Nacionalista Gallego y toda esta serie de partidos que apoyan a Pedro Sánchez. ¿Y entonces? Bueno, nosotros tenemos que seguir peleando, utilizando todos los resortes jurídicos, institucionales y también sociales, ¿no? Y por lo tanto queda la tramitación en cuanto a las enmiendas parciales de la ley en el Congreso de los Diputados, después la ley se trasladará al Senado para su tramitación allí y trataremos de cambiar todo lo que la mayoría nos permita cambiar y finalmente la ley saldrá aprobada con los votos de Pedro Sánchez, que son los que él consiga aglutinar. Yo esto hago una lectura. Mira, puede que no tengamos los votos suficientes, pero por ahora. Puede que no tengamos los votos suficientes, pero tenemos la razón. Y por lo tanto a nosotros lo que nos toca es seguir trabajando y seguir defendiendo el interés general. Tenemos un gobierno que es el gobierno más controlado, es el gobierno más débil, es el gobierno más frágil y el gobierno más dependiente de partidos que no creen en España y que quieren debilitar al Estado. Sí, pero a cambio tenemos probablemente la oposición con más sentido de Estado que hemos tenido en nuestro país. Y nuestra obligación es ejercerlo, ¿no? Y defender el interés general en todas las instituciones. En el caso de que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de gobierno, que llegue ese momento, antes o después, que llegue el momento en el que Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular gobiernen en España, se va a encontrar con una profundísima crisis económica, porque debemos un porrón a Europa y a ver cómo lo sacamos, eso, va a tener una tremenda crisis económica, pero aun teniendo esa crisis económica y aun intentando arreglar esa crisis económica, va a meter mano en la otra crisis tremendamente de Estado, que es lo que estamos hablando. Va a cambiar esa ley, va a cambiar el tema de la cuestión electoral que mucha falta hace, va a derogar la ley de la memoria histórica, es decir, Alberto Núñez Feijóo no va a tener mucho que ver con Mariano Rajoy. Bueno, vamos a ver, ojalá llegue ese momento. Y ojalá tengamos que gobernar España, porque eso quiere decir que habrá acabado esta pesadilla que se llama el gobierno de Pedro Sánchez. Ojalá llegue ese momento y ojalá llegue lo antes posible. ¿Va a coger Alberto Núñez Feijóo el toro por los cuernos? Voy a contestar. Yo creo que esta legislatura va a ser corta y va a ser turbulenta. Porque el año 2024 va a obligar al gobierno de Pedro Sánchez a enfrentarse a todos sus fantasmas. Habrá unas elecciones en Galicia en el 18 de febrero, donde espero, deseo y estoy convencido que así será, el Partido Popular revalidará la mayoría absoluta aquí en Galicia. Habrá a continuación unas elecciones en el País Vasco que enfrentará a dos de los socios de la coalición de gobierno, a Bildu y al PNV. Habrá después unas elecciones europeas donde yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez recibirá un gran castigo electoral en las urnas y a final de año habrá elecciones en Cataluña. A final de año o inicios del 25 como muy tarde, ¿no? Febrero del 25 es la fecha tope. Y yo creo que esas elecciones, las de Cataluña, determinarán la eclosión de este gobierno, porque el enfrentamiento entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts puede hacer que el gobierno de Pedro Sánchez salte por los aires. Yo creo que en España hay tres agendas políticas en este momento. Hay una agenda pública que es lo que conocemos, es los acuerdos que ha firmado Sánchez con sus socios de gobierno. Hay una agenda oculta, que es lo que Sánchez ha acordado con determinados partidos y no le ha contado a nadie. ¿O alguien se cree que Bildu le ha regalado los votos a Pedro Sánchez a cambio de nada? No, no. Han pactado muchas cosas. Empezó Pamplona esta semana. Y Pamplona es una de ellas. Pero ese pacto no lo conocemos nadie.
Esa es la agenda oculta, ¿no?, del gobierno en estos momentos. Y en tercer lugar hay una agenda congelada. Y la agenda congelada son todas las reformas que necesita nuestro país y que lamentablemente no se van a llevar a cabo. Y no se van a llevar a cabo primero porque hay un gobierno que no tiene los votos para hacerlo, porque Sánchez gobierna con el apoyo de partidos antisistema, que les preocupa muy poco la situación económica de España, les preocupa muy poco la situación de nuestro mercado laboral, le preocupa muy poco la situación de nuestra industria, le preocupa muy poco la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones, le preocupa muy poco lo verdaderamente importante, ¿no? Nosotros tenemos que combatir esas tres agendas. La agenda pública de Sánchez, estamos siendo clarísimos con lo que estamos en contra y lo que derogaremos cuando llegaremos al gobierno. La agenda oculta, queremos que todo el mundo tiene derecho a saber exactamente hasta dónde alcanzan los acuerdos de Sánchez, porque cada día un independentista desafía a Sánchez diciéndole que, ojo, que en el año 2024 se abre la senda de la reformulación territorial de nuestro país. Y el tercer paquete de reformas, pues las reformas de un montón de leyes que necesitan su actualización y que es imprescindible, ¿no? Lamentablemente en España no hay un gobierno al frente del gobierno. No, claro. En España hay un presidente y hay una serie de ministros que se dedican todo el día a satisfacer a los socios de investidura, a los partidos que le han dado esos 179 apoyos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y por lo tanto no se gobierna ni para todo el país, ni se gobierna pensando en el interés general. Se le da una cosa al País Vasco, se le da una cosa a Cataluña, se le da una cosa a Bildu, se le da una cosa... Pero ¿y quién defiende el interés general? Bueno, vamos a tratar de hacerlo ahora desde la oposición y desde el gobierno si somos capaces de tumbar lo antes posible a este gobierno. ¿Y qué hace falta? Una agenda reformista en España que nos permita encarar el futuro poniendo encima de la mesa los temas que son fundamentales para el futuro de España. Pues desde luego, ¿no? Lo que no se le puede negar a Alberto Núñez Feijóo es que es un gobernante con experiencia, es un gobernante que siempre ha cumplido su palabra, y si alguien lo sabe de forma especial son los gallegos, y que por lo tanto que nadie tenga miedo a la tibieza de ningún tipo, porque creo que estamos demostrando desde la oposición que tenemos las ideas claras, que sabemos lo que hay que hacer y que desde luego estamos dispuestos a estar a la altura de este país. Y esa agenda congelada, que es la más importante, porque son las grandes reformas que necesita España, y es el volver a colocarnos en la plataforma de despegue, esa lista, esa agenda congelada, es la que vais a llevar vosotros en tu programa de oposición para decir, señores, tenemos esto, pero es que tenemos que conseguir esto. Bueno, nosotros como primer partido del Congreso de los Diputados y como partido de la oposición, yo creo que tenemos distintas tareas, ¿no?, en esta legislatura. La primera es el marcaje al gobierno. Sí. Nuestro trabajo es controlar al gobierno, ir a la Cámara a pedir explicaciones y exigir al gobierno la máxima transparencia posible y marcar todo aquello con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que tener una agenda legislativa y que la gente vea a través de nuestra actividad legislativa la alternativa. La alternativa. Lo que querríamos hacer en España, y probablemente presentaremos proyectos de ley, proposiciones de ley para que la mayoría de Sánchez nos la tumbe, porque hoy por hoy no tenemos los votos para sacarla adelante. Pero sí que el Congreso es el escaparate para decirle a los españoles lo que nosotros haríamos si tuviésemos la responsabilidad de gobierno. Tú tienes en este momento a tus órdenes a nada menos que a Cayetana Álvarez de Toledo, que es un Miura. Bueno, es una compañera. Pero es un Miura, está a tus órdenes. Lo mismo que Rafael Hernando. Son los dos portavoces adjuntos, ¿no?, del Congreso. Yo creo que con este triunvirato podéis hacer una oposición demoledora. Bueno, yo estoy muy satisfecho y muy agradecido de que cuando Feijóo me encargó asumir la portavocía del grupo y tuve que conformar el equipo de dirección, tanto Cayetana Álvarez de Toledo como Rafa Hernando aceptasen la invitación para ser portavoces adjuntos y aportar pues toda la experiencia que tienen, ¿no?, porque han sido portavoces antes que yo y creo que son personas con un bagaje político tremendamente importante, ¿no? Cuando hemos conformado el equipo de dirección del grupo parlamentario, hemos tratado de sacar al equipo titular,
a los mejores que teníamos, ¿no? Y es verdad que tenemos un gran grupo, porque si uno mira para atrás y ve las caras que conforman nuestro grupo parlamentario, se da cuenta que hay mucho talento, hay mucha experiencia, hay mucha preparación, y yo me siento muy orgulloso del equipo que tengo que coordinar, que tengo que dirigir, y muy agradecido de que personas como Cayetana o Rafa Fernando hayan asumido el reto de formar parte de mi equipo, involucrarse en primera persona. Muy, muy satisfecho. Y mi pregunta es, ¿pero es que tú descansas en algún momento? Bueno, es difícil el ritmo. Yo creo que ahora el ritmo es bueno, porque además tú llevabas también las campañas. Bueno, yo en Galicia las llevaste todas, las últimas, los 6 últimos años, vamos, los 2 últimas yo fui el elecciones. secretario general del PP de Galicia desde el año 2016 hasta el año 2022 y coordiné en ese tiempo las campañas de Feijóo, y cuando él se fue a Madrid yo asumí la vicesecretaría de Organización Territorial, que supone, bueno, pues encargarse del engranaje territorial del partido, que es la gran fuerza que tiene el Partido Popular, ¿no? Nosotros, nuestra gran fortaleza es la presencia territorial del partido. Somos un partido que está en todas las esquinas. Hoy somos el primer partido de España en poder, en responsabilidad territorial, y un partido que se siente muy orgulloso de ser útil a un país, que eso es lo que verdaderamente nos tiene que mover, ¿no? Día a día. Cuando nos levantamos y acudimos a nuestro puesto de trabajo, el mío ahora está en el Congreso, es cómo puedo ser útil a mi país, cómo puedo defender los intereses generales, cómo puedo defender no mi partido, sino a mi país. Cómo podemos ser útiles desde la labor de oposición, que es controlar al gobierno y presentar iniciativas de lo que creemos que se debe hacer, ¿no? Es verdad que nos gustaría poder llegar a acuerdos con el gobierno de España. Y es verdad que en estos momentos es muy difícil. Y vuelvo a una pregunta que me planteaste antes y que no quiero que los telespectadores crean que la he evitado, sobre el Consejo General del Poder Judicial. Es muy importante eso. Es una obsesión de Pedro Sánchez, y es verdad que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero es que Pedro Sánchez no quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial. Explícalo. Pedro Sánchez quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial, tener una mayoría que le permita el control del órgano del gobierno de los jueces. Y nosotros lo que le hemos dicho es verdad que hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero es verdad que Europa, en cada recomendación que le hace a España sobre calidad democrática, nos insiste en que debemos reformar el sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial, de forma que sean los jueces los que eligen a los representantes de los jueces. Es que parece bastante obvio. Y por lo tanto la propuesta que le hemos dicho a Pedro Sánchez es, oiga, hagámoslo a la vez. Renovemos el Consejo General del Poder Judicial y renovemos conjuntamente, aprobemos una nueva ley orgánica del Poder Judicial. De forma que a partir de ahí siempre sean los jueces los que elijan a los representantes de los jueces. Pedro Sánchez dice, no, renovemos los jueces, déjenme llenar este órgano de responsables socialistas y luego los otros ya lo veremos. No. Nosotros creemos que tenemos que caminar hacia la despolitización de la justicia y que hay que respetar el Consejo General del Poder Judicial y establecer una nueva ley orgánica del Poder Judicial que permita una renovación de ese órgano, bueno, pues evitando la politización del mismo, ¿no? Que es nuestro propósito. Te dejo que bebas mientras te voy a hacer una pregunta. Adelante. Te dejo que bebas. Mira, yo digo lo siguiente, para reformar esa ley de la justicia, una ley orgánica hoy con el Partido Socialista sería absolutamente impensable, imposible. Pero mi planteamiento es, si en 1985 es cuando el Partido Socialista trufa la política, mete la política en el gobierno de los jueces, es 1985, y hasta 1985 la ley estaba muy de acuerdo, tanto por parte de Manuel Fraga como por parte de Felipe González. Estaban de acuerdo con cómo se llevaba el tema. ¿Por qué en vez de pedir una ley orgánica que no va a ser posible? ¿Por qué no se deroga esta ley y se vuelve a antes de 1985? La realidad es que... ¿Por qué no lo planteáis así? Entonces bueno, no tendríais que hacer una nueva ley. Sería absolutamente inviable porque el Partido Socialista tiene una estrategia clara. Pero, no quieren renovar el Consejo General. De cacarear, no quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo quieren controlar.
no tienen otra finalidad más que controlarlo, ¿no? Este es el gobierno al que el Consejo General del Poder Judicial le ha reprobado el nombramiento del fiscal general del Estado y han seguido adelante. Este es el gobierno que ha metido en el Tribunal Constitucional a ministras por la puerta de atrás, sin ninguna duda. Este es el gobierno que el Tribunal Supremo le ha tumbado el nombramiento de Magdalena Valerio, ministra de Sánchez, como presidenta del Consejo de Estado. La realidad es que Sánchez tiene una estrategia de colonización de todas las instituciones, plagándolas de responsables socialistas al servicio del proyecto de Sánchez. Lo acabamos de ver con el nombramiento del presidente de la agencia EFE, que lejos de ser un profesional independiente, por primera vez en la historia de la democracia española, es el responsable de comunicación de Moncloa, de hace apenas unos años. Y por lo tanto lo ha hecho absolutamente. Lo que ha hecho en el CIS, lo ha hecho en todos los organismos del Estado. Y lo que quiere es concluir esta colonización de instituciones también con el control de la justicia y con el control del Consejo General del Poder Judicial. Cada vez estamos Nosotros le hemos dicho, estamos de acuerdo en negociarlo con la Comisión Europea sentados en la misma mesa para ser garante de la despolitización de este proceso y siguiendo las directrices nada más y nada menos de lo que propone la Comisión Europea, que es despolitícese la justicia. Despolitícese la justicia. Pero entonces a lo mejor era más rápido el derogar, porque hasta el 85 esa justicia estaba despolitizada. Nosotros no tenemos los votos suficientes para eso y por lo tanto, como somos la oposición, no podéis hacerlo. Vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, vamos a ver si somos capaces de llegar a un acuerdo con el Gobierno y vamos a ver si para darle garantías a ese acuerdo la Comisión Europea participa de esas conversaciones para despolitizar la justicia de nuestro país. Si Sánchez está dispuesto, pues nosotros podremos avanzar por ahí, ¿no? Mira, hace 15 días Feijóo se reunía con Sánchez y le planteábamos una serie de cuestiones, 10 cuestiones exactamente, sobre 10 temas muy concretos de la actividad, de la actualidad política nacional, ¿no? Solo hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en uno, que es la modificación del artículo 49 de la Constitución para eliminar de ese artículo la palabra disminuido para referirse a las personas con discapacidad, ¿no? Hemos sido capaces de llegar a ese acuerdo y aún así tenemos que estar vigilantes a ver si lo cumple. Sí, porque a lo mejor mete algo por el medio. Porque esto supone abrir un proceso de modificación de la Constitución y que sus propios socios lo pueden utilizar por la puerta de atrás. Es muy peligroso. Utilizando la vía de las enmiendas, introducir debates que desde luego nosotros no estamos a favor, ¿no? Como puede ser el cambio en la forma del Estado o el cambio de nuestro modelo territorial. Porque por lo que tú estás describiendo, ves, es la política clarísima que ha llevado a efecto en Venezuela Maduro. La colonización de todo. Por supuesto. Entonces estamos abocados un poco ahí. Y por eso estamos en una situación muy peligrosa en este momento. ¿Tú crees que en este momento está en riesgo la forma de Estado, es decir, la monarquía parlamentaria? ¿Crees que van a por el rey? Pues me gustaría pensar que no. Me gustaría pensar que no. Pero lo cierto es que a los socios de Pedro Sánchez les hemos escuchado a todos y cada uno de ellos expresiones hacia la figura de Su Majestad el Rey, ofensivas, insultantes. Hace 15 días, en el último pleno, el Partido Socialista apoyaba una iniciativa legislativa de Sumar, o sea, de Yolanda Díaz, en la que lo que se perseguía era despenalizar las injurias al rey y lo que se pretendía es despenalizar el delito de enaltecimiento del terrorismo. Y el Partido Socialista dijo, no, yo estoy en contra, pero estoy a favor de que se debata. Y se va a debatir. Y se va a debatir. Y se va a votar. Y se va a votar. ¿Y él se va a manifestar así, a favor de ellos? Y por lo tanto, por eso decía yo, me gustaría pensar que no, que nuestra forma de Estado no está en debate y que todo el mundo respeta una institución tan importante en nuestra democracia como es la corona. Pero la realidad es que hemos visto cómo hace poco la princesa de Asturias juraba la Constitución en el Congreso de los Diputados coincidiendo con su mayoría de edad
y a ese acto que en una monarquía parlamentaria como la nuestra es tremendamente importante, que además representa el sometimiento de la corona al orden constitucional, es decir, el sometimiento de la corona a la ley, los socios de Sánchez no fueron. No estuvieron los del PNV, no estuvo el Bloque Nacionalista Gallego, no estuvieron los de Esquerra Republicana, no estaban los de Junts, bueno, pues, y no estaba la mitad del grupo de Sumar. Pues esos son los socios de Sánchez. Esa es la amenaza real que tenemos en nuestro país en estos momentos. Y a mí me gustaría señalar un escenario claro, ¿no? Porque la amenaza no es el independentismo. El independentismo siempre ha estado ahí. Y siempre ha significado la misma amenaza, que es poca. Representan a una minoría y representan unas ideas que no son mayoritarias en la sociedad española, son minoritarias. Por eso tienen la representación que tiene, que es poca, la que le han dado los ciudadanos en las urnas. El problema es que hoy esa minoría tiene muchísimo poder y manda mucho, pero ese poder no se lo dieron los ciudadanos, se lo ha dado Sánchez. Ese poder que hoy los independentistas y los antisistemas tienen, no se lo ha dado el ciudadano a las urnas. España no se ha vuelto antisistema de repente. España no se ha vuelto independentista. No, no, no. Es que es Sánchez el que les ha dado un poder que no le ha dado la ciudadanía, ¿no? Y esa es la verdadera amenaza. La amenaza no es el independentismo. La amenaza real se llama Pedro Sánchez. Sí, y el Partido Socialista, por supuesto. Bueno, el Partido Socialista probablemente ya no existe. Bien. El Partido Socialista se ha derogado a sí mismo. Es una serie de gente que tiene cargos y que por lo tanto cobra un sueldo en el Congreso, en el Senado, en no sé dónde, pero que están a las órdenes y al mandato de Pedro Sánchez. Y hoy en el Partido Socialista ya no existe una mirada crítica por parte de nadie, porque el que la ha tenido lo han echado. Y lo hemos visto recientemente. Recientemente expulsaban del Partido Socialista a un histórico como Joaquín Leguina. Y lo han echado simplemente como aviso a navegantes. Cuidado que el que discrepa y el que critica a Sánchez aquí no tiene espacio. Y por lo tanto en el Partido Socialista nadie se atreve a alzar la voz, pero si uno habla con socialistas en los pasillos del Congreso un día que no hay pleno y por lo tanto no hay crispación y no hay enfrentamiento de los partidos, uno se da cuenta que hay muchos socialistas que están en contra de la ley de amnistía, pero la van a votar a favor. Pero eso es peor que nada. La van a votar a favor. Eso es ya una cosa totalmente amoral, porque si tú no estás de acuerdo, es más, a Pedro Sánchez se lo podía haber cargado el propio Partido Socialista si no estuvieran de acuerdo. Por lo tanto, el socialismo hoy es Sánchez. No me vale que me digan en los pasillos. Hoy solo se atreven a alzar la voz los que ya no viven de la política. Claro. Y en el Partido Socialista solo se han atrevido a alzar la voz Felipe González y Alfonso Guerra. Sí, pero Felipe González encima dice que sigue votando al Partido Socialista. Efectivamente. Entonces, eso no lo entiendo yo en Felipe González. ¿Tendrá mucho que callar? Bueno, es que a lo mejor hay mucho votante socialista que el 23 de julio votó a Sánchez y lo votó pese a todo y lo votó pues ahora tenemos un por nuevo ese sentido de identidad. Un nuevo partido, una escisión del Partido Socialista que se llama Nueva Izquierda. Se ha presentado esta semana. Precisamente, gente de Ciudadanos, gente del Partido Socialista Obrero Español y han presentado este partido. ¿Crees que puede tener algo, puede hacerle una fisura al Partido Socialista? Yo la verdad desconozco esa iniciativa, no sé qué tiene detrás, qué trasfondo puede tener. Te hablo de la presentación. Lo que sí creo es que el Partido Socialista va a ser el gran damnificado de Pedro Sánchez. Cuando Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno, al Partido Socialista le espera una gran travesía en el desierto para rearmarse y volver a ser un partido de Estado, porque ha dejado de serlo. Dejó de serlo primero con Rodríguez Zapatero y ahora de forma clara y contundente desde que está al frente de él Pedro Sánchez, ¿no? Y es un partido al servicio de una persona, al mandato de una persona, un partido que ha desaparecido en sus valores, en sus principios y que a día de hoy creo que bueno, pues, se ha traicionado a sí mismo, ¿no? Y a su propia tradición constitucionalista. ¿Tú crees que Galicia, dentro de nada, el 18 de febrero, podrá suponer
el descabello del Partido Socialista aquí en Galicia y el gran auge e impulso del Partido Popular? Bueno, yo creo que lo que va a pasar en Galicia el 18 de febrero, en mi opinión, es que los gallegos tienen que elegir entre estabilidad o un gobierno similar al que hay en España. Los gallegos tienen que elegir entre la estabilidad que supone la continuidad del gobierno de Alfonso Rueda o un cúmulo de partidos que solo se van a poner de acuerdo el primer día para impedir que gobierne el que gana, y que la alternativa creo que son esos dos escenarios, ¿no? Creo que el Partido Popular va a volver a obtener ese respaldo mayoritario de los gallegos, porque creo que la gestión de Alfonso Rueda ha sido una gran gestión la que ha realizado en el último año y medio como presidente. Creo que se ha ganado la confianza de todos. Se acaba de aprobar, ¿no?, los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año 2024, son los presupuestos más altos de la historia de nuestra autonomía, con menos impuestos, bajando impuestos, ¿no? Y eso es una lección para la política nacional tremenda, porque Pedro Sánchez ha conseguido la mayor pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas en los últimos 20 años, crujiéndonos impuestos a todos, con impuestos que no han parado de subir de forma reiterada, sin que eso haya supuesto una mejora de la calidad de los servicios públicos, porque no la ha habido. Lo que ha supuesto es más gasto político, más gasto para un gobierno que está al servicio de determinados partidos que son los que le apoyan en la conformación parlamentaria, ¿no?, en las votaciones para que pueda salir adelante, ¿no? Yo creo que son dos formas de entender la política y creo que los gallegos, que han sido muy inteligentes a lo largo de la historia de nuestra autonomía, creo que volverán a serlo, ¿no? Creo que Alfonso Rueda está siendo un gran presidente de la Xunta de Galicia, creo que la estabilidad está garantizada y los gallegos somos de no andarnos con bromas con las cosas importantes, ¿no? Entonces yo creo que serán unas elecciones que el Partido Popular ganará con claridad. Y del otro lado, ¿cuál es el debate? Pues el debate es quién será la primera fuerza, porque todo parece indicar que en el lado de la izquierda el BNG pasará por encima una vez más del Partido Socialista, y esa será la gran derrota de Sánchez en estas elecciones autonómicas, ¿no? Que el Bloque Nacionalista Gallego pasará por encima del Partido Socialista, que será tercera fuerza política en Galicia. Y lo más probable es que ni Sumar ni Podemos tengan representación en ese escenario, porque necesitan un 5% que no tienen. Sí, yo creo que Yolanda debería ya cambiarle el nombre a su partido, ¿no? Porque le ha llamado Sumar, pero a los 15 días de arrancar la legislatura se le han ido 5, ¿no? Entonces yo creo que estaría mejor llamarse Restar, porque lo de sumar nada, ¿no? Perdió escaños con respecto a la legislatura anterior, o sea que eso de sumar no ha funcionado, y además cuando arranca la legislatura 5 de los diputados se van al grupo mixto y la dejan sola. Bueno, yo creo que es la demostración clara de que es un proyecto personalista. Hemos escuchado cómo la candidata viene a la fuerza, ¿no? La candidata de Sumar, Marta, que es la Lois, que se la acaban de cargar, creo que no les gustó de portavoz, no bueno, les debió de llenar. A lo mejor tampoco le han dado mucho tiempo para demostrarlo, ¿no? Claro. Porque en 15 días le han quitado la portavocía y la mandan obligada de candidata a Galicia, y además renunciando al escaño para evidenciar que el señor Besteiro no quiere renunciar al escaño en el Congreso de los Diputados para ser candidato en Galicia, porque probablemente cuando pierda preferirá quedarse en Madrid, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad en la que se encuentra el bloque de izquierdas en Galicia y un bloque nacionalista gallego que además está a la baja, ¿no? Fíjate que en las elecciones generales del 23 de julio Ana Pontón arrancó aquella campaña diciendo que el Bloque Nacionalista Gallego iba a tener grupo parlamentario propio, o sea, aspiraban a sacar 5 diputados, al final de 5 se quedaron en 1, que es el que tenían, y que además cada vez que interviene en el Parlamento de Galicia vemos cómo habla en nombre de Galicia cuando pues el Partido Popular ganó las elecciones generales en Galicia y tenemos 12 diputados en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pero el que tiene 1 habla en nombre de Galicia y los que tenemos 12 resulta que no podemos hablar representando a esta comunidad. Bueno, en fin, yo creo que el mapa de la izquierda es ese, una fragmentación absoluta, una división, un enfrentamiento, luchas internas, luchas intestinas, y creo que los gallegos están un poco cansados de tanto ruido y que sabrán elegir, ¿no?, adecuadamente. Miguel, pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Yo también, gracias a ti. Yo, la verdad, tenía muchísimas ganas de tenerte aquí
Y lo único, mira, yo te voy a desear desde aquí, desde tu casa, que Dios te ilumine, Muchas gracias. suerte, valor y al toro. Bueno, ese es el mandato que he recibido no solo por tu parte, sino por parte del presidente Feijóo, y es lo que vamos a hacer, defender los intereses generales y que la gente que nos ha votado y la gente que no nos ha votado, pero no está de acuerdo con lo que esté pasando, se sienta representada por nosotros en el Congreso de los Diputados durante el tiempo que dure esta legislatura. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchas gracias.